En la proclama del 23 de enero se establece que se rebaje el gasto del Estado, aunque sea con medidas que signifiquen una señal y que no marquen una movida importante del ahorro del Estado, pero que sí son señales. La devolución de viáticos. Todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los directores de secretaría de los ministerios tienen que rendir cuenta de los viáticos cuando viajan al exterior. A su regreso deben presentar las facturas de los gastos y deben devolver lo que no utilizaron. Pero, además, no es una simple enunciación, sino que también se especifica en esa resolución que quienes no cumplan con la misma no cobrarán su sueldo el mes siguiente, o el siguiente, o hasta que no rindan cuentas de los gastos que llevaron adelante. Disminuir el número de funcionarios públicos. Hay una disminución real de funcionarios públicos de 15,8%. El presidente de la República tiene un solo asesor y es honorario. Y hemos disminuido no porque echamos a nadie, sino porque se redistribuyeron funcionarios que estaban trabajando en la órbita de presidencia, de unos 130 históricos que venían, a 13 hoy en día. Y vamos a seguir estudiando lo que podemos ajustar. Pero hay sectores que no podemos disminuir el número de funcionarios porque estamos atendiendo requisitos fundamentales de la sociedad. Pero el número de funcionarios públicos no se circunscribe solo al gobierno central. También hay gobiernos departamentales. Y serán ellos quienes resolverán con su autonomía cómo tratan este tema. Disminuir la publicidad oficial. La vamos a disminuir. Sí, señor. Porque ya lo hicimos al inicio de este gobierno. 2015 a 2017 el promedio bajó de 53 a 34 millones de dólares, 20 millones de dólares. Y la vamos a bajar más. Para tratar este tema, hoy nuestro invitado es el diputado Alejandro Sánchez. No sé si se da vuelta en la calle y le dicen Alejandro Pacha, ¿no? De las dos maneras. Bueno, gracias por venir, diputado. No, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Buen año que no los hemos visto. Bueno, del mismo modo. Y un año que va a tener estos temas, como los ha tenido sobre la mesa, sin lugar a dudas, rendición de cuentas, los reclamos del sector agropecuario que plantearon estos temas. De hecho, Vázquez habla de esto en función justamente de la reunión con las gremiales y con los autoconvocados, porque estaba en la proclama de los productores rurales el 23 de enero en Durazno. Pero también son temas que, más allá de las señales que se pudieran haber estado dando en este tiempo, como hace alusión el presidente Vázquez, también en la opinión pública siempre están presentes. Siempre, de hecho, ha estado presente en el debate en estos días aquí también en el programa, el tema de los viajes, el tema de los viáticos. Hay también mucha opinión que quizás a veces no se ajusta a la realidad, al tema de los trámites, por ejemplo. De hecho, el otro día hablando con el diputado Maía, ayer con el senador Amorín Valle, el famoso tema de los aumentos de los legisladores que se votan a sí mismos, los aumentos. Es decir, también hay mucho folclore sobre el asunto. Entonces, el tema también de la gestión, qué es lo que le muestran el gobierno, los legisladores, los funcionarios públicos al ciudadano sobre la buena gestión, en fin, temas que están todos muy presentes. ¿Cuál te parece el prioritario de todo este gran combo? Es verdad, es un tema bastante grande y más en este país. El Uruguay es un país estadocéntrico. Los uruguayos discutimos del Estado, primero porque por suerte el Estado tiene presencia en todo el territorio nacional. Eso me parece que es importante. Es un debate que siempre nos damos los uruguayos, ¿no? Y a veces tenemos esa muletilla que sentimos que tenemos un Estado que es demasiado grande, que tenemos un Estado que es demasiado lento, que debería ser más innovador. Y en eso siempre está bien que estemos prestando atención, los ciudadanos en general, a mejorar la gestión del Estado. Es decir, a que el Estado sea más eficiente, a que el Estado sea más innovador, a que el Estado tenga más y mejor presencia, porque en definitiva eso significa una sociedad más integrada. Porque lo demuestra cuando uno mira el mundo, dice, bueno, a ver, los estados grandes y los estados chicos.
¿Y qué pasa con las sociedades que tienen estados grandes y qué pasa con las sociedades que tienen estados chicos? Vamos a poner el tema funcionarios públicos. Si uno mira los países nórdicos, el 30% de la población ocupada en los países nórdicos son funcionarios públicos. En el Uruguay es el 19%. Si uno mira, por ejemplo, los países africanos, ¿verdad? Menos del 10% son funcionarios públicos. ¿Y qué nos dicen esas sociedades? Las sociedades donde el Estado es pequeño, donde el Estado se reduce a la mínima expresión, son sociedades totalmente inequitativas. Son sociedades que no tienen bienes públicos, son sociedades que no acceden bien a la justicia, que no se accede a la educación, que no se accede a la salud, que no se accede a los servicios más básicos de la población, porque eso lo resuelven los privados. Y cuando lo resuelven los privados, ¿qué es lo que sucede? Bueno, quienes tienen más dinero tienen mejores recursos y quienes tienen menos dinero no tienen ninguno. Entonces, a mí esta discusión que a veces se instala de achiquen el Estado, como al barrer, como una especie de, como se dice campechanamente, como carne para chorizo, es decir, está todo mal. Yo creo que es un profundo error. Nosotros tenemos que velar por un Estado que sea eficiente, por un Estado que sea, primero que nada, democrático. Es decir, un Estado en donde incluso el ingreso al Estado sea democrático y no sea por la vía del clientelismo. Y acá tenemos mucho que trabajar en Uruguay. Más del 56% de las contrataciones de las intendencias municipales son a dedo, no son por concurso. Y este es un problema que tiene el Uruguay. Y entonces esto hay que discutirlo con los señores intendentes y decirles, señores, ustedes no pueden... Hace muy poco salió el intendente Botana, ¿no?, a hacer una confesión terrible, que yo creo que deberíamos estar todos alarmados. Sí, hice un acto de justicia y contraté casi 200 personas a dedo. ¿Por qué? Porque a él se le antojó. Según él, porque se los había echado en una administración anterior. Pero eso se resuelve si lo que hacemos es que la vía para ingresar a las intendencias, como es la vía para ingresar al Estado Nacional, es por concurso de oposición y méritos. Es decir, no que cuando venga un gobierno elija quienes tienen que trabajar con él, funcionarios públicos, y cuando se vaya ese gobierno, el otro los echa y trae los suyos. Entonces, el Estado tiene que avanzar en eso. Eso es un Estado democrático. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. La información que hoy manejamos sobre, por ejemplo, los vínculos del Estado, ¿verdad? Y es algo que se ha discutido bastante, el crecimiento de los vínculos del Estado en la era del Frente Amplio, yo creo que es información muy valiosa, porque si yo tengo más de 50.000 nuevos vínculos del Estado, pero veo que en realidad el 90% del incremento de esos funcionarios ha sido destinado a la educación, la salud y la seguridad, en donde para mejorar las políticas públicas necesito una aplicación intensiva de recursos humanos, y veo que dentro de la burocracia estatal de la administración central, del resto de los ministerios, disminuimos en un 15% la cantidad de funcionarios, y estamos tratando de incorporar tecnología. ¿Para qué? Para mejorar los trámites online, que implica justamente hacer un Estado más moderno. Yo creo que esa es una interesante discusión para la población. Ahora, no compro el discurso de achiquen el Estado, porque los estados chicos y pequeños son los que conviven en sociedades tremendamente desiguales, que están básicamente en los sectores que no están desarrollados, y nosotros queremos el Uruguay del desarrollo. Entonces, la discusión del Estado siempre es bienvenida, siempre tenemos que hacer un mayor esfuerzo y tenemos que poner criterios fuertes. Por ejemplo, yo creo que hubo una buena decisión que tomó el Parlamento hace muy poco, decir, bueno, no, hay actividades del Estado, por ejemplo, en el derecho privado, que no pueden ganar salarios exorbitantes. Bueno, ahora acaba de renunciar un gerente porque se le baja el salario. ¿Por qué se le baja el salario? Porque el Parlamento votó una ley que establece que no pueden cobrar esos salarios exorbitantes. Bueno, ahí está, me parece, el equilibrio que tenemos que tener, y yo creo que nosotros tenemos que esforzarnos justamente en esas áreas, hacer que el Estado sea más eficiente, hacer que el Estado sea más justo y que el Estado siga siendo democrático. Y le tenemos que pedir entonces a muchos de los que son responsables de administrar que, bueno, que el tiempo del clientelismo político tiene que terminar en el Uruguay. Y no podemos aceptar, por ejemplo, intendentes que nos digan en la cara que hacen lo que quieren con los recursos públicos. No lo podemos aceptar y tenemos que rechazarlo. ¿Qué piensa el panel, Leo? Bueno, estamos de acuerdo con el Pacha en muchas cosas. Creo que hay un discurso que por ahí los filósofos le llaman ahora posverdad, que es esa verdad que no se basa en hechos ni en números. Por ahí veo unas gráficas que tiene Pacha, y que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la gente que entra al Estado. Bueno, hay que ver números, y Uruguay es un país además que tiene un Instituto Nacional de Estadística serio y que todo el mundo confía en él, no como otros países en los cuales no se confía. Pero por otra parte también es cierto que yo no hablo de achicar el Estado, no hablo de un discurso neoliberal que lo hemos visto filtrarse en algunas de las proclamas y en los autoconvocados, sino de ser más eficientes. Y ahí estamos de acuerdo. Yo creo que no tendríamos que generar una falsa oposición, ¿no? Un Estado
obviamente, como históricamente ha sido el Uruguay. Uruguay ha tenido históricamente un Estado que ha intervenido en la economía, un Estado se llama gordo, tal vez no obeso, pero sí un Estado que esté detrás, que sea, como decía el Pepe Valle, el escudo de los pobres, o que de alguna manera esté arbitrando en los asuntos de los privados. Pero sí tratar de alguna manera de hacer, y yo creo que en esto es la gran pregunta que tenemos todos, la madre de todas las reformas. Por ahí, su sector político habló en algún momento de hacer la reforma que haga más eficiente al Estado, no más chico, más eficiente. Porque, por ejemplo, no puede ser que Flores tenga 31 ediles y Montevideo tenga 31 ediles. Hay muchas cosas que tienen que ver con inequidades y con gastos al santo botón que tiene el Estado uruguayo y que tiene que ver con hacerlo más eficaz. Y por ahí Lucía habló en algún momento y ahora lo reflotó Novi, lo de decir, bueno, tendremos que tener 19 departamentos, 19 intendencias o capaz que un poco menos. Tratar de alguna manera de generar por lo menos políticas que redistribuyan mejor la riqueza del Uruguay. Ahora me estaba acordando que te escuchaba Eleuterio Fernández Huidobro cuando era ministro, decía que el gran cáncer que tenía el Estado uruguayo era la burocracia, ¿no? Y contra eso no se podía pelear. Graciano. Sí, yo creo que acá digamos, nos podemos acercar al tema de fondo desde dos ángulos. Uno, digamos, analizar situaciones concretas, el diputado ha mencionado algunas, otros podríamos mencionar otras. Yo que sé, el caso de la regasificadora, que hace años que está funcionando y no tiene ya ningún objeto. O sea, ese es un ángulo una forma de acercarse. El otro, me parece, es preguntarnos por qué este tema hoy está arriba de la mesa. ¿Por qué hoy estamos discutiendo esto? ¿Estamos discutiendo porque es un tema filosófico, que algún pensador lo puso en la agenda y hoy nos convoca? No. Estamos discutiendo sobre este tema porque se ha puesto arriba de la mesa en función de que la protesta del sector rural, inédita desde hace 18 años, que no se veía una cosa por el estilo, de hace 18 años, lo pone arriba de la mesa. ¿Y por qué lo pone? ¿Lo pone por una concepción filosófica? ¿Lo pone por una concepción ideológica? No. Lo pone por un criterio práctico. Dicen, señores, lo que el Estado nos saca por impuesto, por esto, por la tarifa, por la nafta, por el combustible, por hace que la cuenta nuestra no cierre. Y si no cierra la cuenta nuestra, tenemos que bajar la cortina. Y si bajamos la cortina, el país va a tener mucho más problemas de lo que tiene hoy. Por eso estamos discutiendo esto, no por otra cosa. Lo estamos discutiendo porque se ha puesto arriba de la mesa el peso del Estado, que ya es insoportable, sobre las espaldas del sector productivo. Si esto se resuelve con un Estado más eficiente, más chico, más grande, más gordo, eso es otra discusión. La realidad indica que la enorme masa de recursos que se les trae al sector productivo, repito, por vía de impuestos y por vía de tarifas, hace que la actividad productiva pierda el estímulo que tiene cualquier actividad económica. Por eso estamos discutiendo. Y me parece que abordarlo, discutiendo caso por caso, no, yo voy a bajar 5% de la publicidad, el intendente tal puso a fulanito, el otro quiere subirle el sueldo al marido, no sé qué. No, ese no es el camino. El camino es verlo en su globalidad y decir, señores, ¿puede funcionar un país haciéndole descargar sobre el peso de la gente que trabaja el peso del Estado? No, claramente no. Y ese es el punto. Y por más que se dé vuelta a la discusión filosófica, vamos a llegar siempre a ese punto, que es la insoportable carga que tiene el Estado sobre la gente que trabaja. Verónica. Uruguay es un país caro, yo creo que eso es indiscutible, pero estas mismas voces, cuando la economía estaba favorable a sus intereses, los precios internacionales, no se escuchaban y Uruguay seguía siendo, era también un país caro. Entonces creo que analizar este asunto tan simplemente como que la carga del Estado es la única razón por la cual los sectores del agro se están manifestando, me parece simplista. Lo que pasa es que el Uruguay no puede incidir sobre los precios internacionales de las mercaderías, Verónica, por eso se está discutiendo. Bien, pero si Uruguay pudiera decir la soja vale tanto y la vende a tanto, asunto arreglado. Pero como Uruguay no puede incidir en el precio de la carne... Graciano, en otro momento, cuando les iba bien, sobre todo a los grandes productores, no se manifestaban. No se hablaba de políticas sociales y no se hablaba de otras cuestiones. Entonces me parece que el asunto es que cuando nos aprieta el zapato a nosotros, el problema lo tenemos en cómo está configurado el Estado. No, es que lo poco que hay quiero que me lo den a mí y no lo repartan con los funcionarios públicos, con las políticas sociales y demás. Y no estoy desconociendo que hay un problema de competitividad y de costo de insumos y demás. De todas maneras, yo creo que sí hace la diferencia un sueldo que se sube de un pariente, unos 200 empleados que se contratan y después se despiden porque alguien los despidió. Yo creo que hay mucha cosa para revisar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿es inamovible o no un funcionario
funcionario público? ¿Puede una persona ingresar al Estado y quedarse en el Estado eternamente? Hay beneficios que los privados no tenemos. La mayoría de nosotros no viene a trabajar y no cobra. Mucha cosa para revisar. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual vamos a revisar esto? Porque estamos, todos lo sabemos, en campaña electoral. Quiero saber qué partido va a hacer su campaña basada en despedir funcionarios públicos, en reformular el sistema de la seguridad social, que también es muy costoso para el país, en subir el dólar y dejar a un montón de gente por fuera de la economía, incluso los propios productores más pequeños. Quiero saber qué partido político va a enfrentar ese costo, incluido el partido de gobierno, por ejemplo, reformular el gasto social. ¿Quién se va a embanderar con eso? Bien, Alejandro. Bien, sobre el último tramo de Vero, hago un pedido explícito a la producción de que de una buena vez hablemos del famoso valor del dólar, el llamado atraso, etcétera, etcétera, porque veo que se repiten, las cosas se repiten, sin dejar claro lo que acaba de sugerir recién Vero. Si el dólar subiera, pasarían dos cosas inmediatas. La inflación se dispara y el endeudamiento también, que es un problema hoy que se dice, sería un problema grave a tratar también, porque las deudas están en dólares. Dos asuntos. A diferencia de lo que sostiene mi amigo Graciano, creo exactamente lo contrario. Esta charla, la que estamos teniendo acerca de qué tipo de Estado, no tiene que ver por la situación del campo o de los productores rurales. Porque de hecho, esto estalló en los últimos días y yo ya hace 1 año y medio que estoy acá, 1 año y medio largo, y veo que siempre, un día sí y otro también, se trae el asunto, sin necesidad de que los productores agrícolas se manifiesten. Esto es, y no hay que temerle al asunto. Hablar del Estado y de qué tipo de Estado queremos es una definición ideológica y filosófica. No hay que rehuirle. Por favor, yo pido una vez más a todos que nos sinceremos. Estamos algunos que creemos que el Estado juega un rol muy importante, quizás herederos de José Valle Ordóñez, quizás atentos a las realidades de otros países. El Estado, en particular, es un arma democrática, horizontal, que ayuda en particular a los más frágiles. Y hay otras personas que consideran lo contrario, y está muy bien, solo que lo tienen que decir de una buena vez. Yo lo único que le digo al diputado, ya que él es del gobierno y por lo tanto tiene más responsabilidad que cualquiera, algunas cosas que dijo al pasar. El Estado clientelístico, ese mal increíble, esa especie de bolsa de votos, ¿verdad?, que engrosaba el Estado y lo volvía ineficiente para de ese modo ganar elecciones. La izquierda generó su identidad en base justamente a la alteridad. Esto que hacen ellos, nosotros no lo hacemos. Esto que han hecho ellos siempre, nosotros cuando seamos gobierno no lo vamos a hacer. Yo te pregunto, Pacha, luego de 3 periodos consecutivos, 2 y medio, ¿vos podrías decir que la izquierda realmente en ese asunto, el de usar al Estado como una fuente clientelística de votos, se ha comportado distinto a los antecedentes históricos de los partidos tradicionales? ¿O una vez estando en el gobierno y en la dinámica de ejercer el poder, más bien que se han parecido bastante? Alejandro Sánchez, diputado del MVP, del Frente Amplio, le va a contestar después de la pausa.